y Lucas 8. Lucas 8. Del 43 al 48. Pero primero vamos a Mateo 9. Bueno, primero vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga a través de su palabra, que Dios hable a nuestra vida y así podamos salir bendecidos de este lugar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias, amado Padre, porque tú has traído a los que tú has querido, Señor. Gracias, Padre, por que nos permites abrir tu palabra en esta mañana, Señor, y poder meditar en ella. Ya te hemos ofrecido alabanzas de labios, alabanzas del corazón. Ahora te rogamos, Señor, que esta palabra venga a edificar nuestra fe, nuestra vida, y que venga a bendecirnos, Dios, que venga a aumentar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a poder entender este pasaje, Señor, el cual pues tú dejaste ahí escrito para que nosotros pudiéramos meditar en él y aumentar nuestra fe a través de él, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lucas 9, 20. Le vamos a dar lectura del 20. Bueno, le vamos a dar lectura desde el 18 para entender bien esto. Del 18 al 22. Y dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Antes de pasar al siguiente texto que les dijimos, fíjate que empieza este pasaje en el versículo 18, dice: mientras él les decía estas cosas. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les estaba hablando? Porque a veces es importante mirar el contexto de lo que estamos leyendo. Y por ejemplo, el Evangelio según San Mateo, o el evangelista Mateo, está diciendo que esto sucedió después de que los discípulos de Juan, ¿sí?, y los escribas y fariseos le estaban preguntando del ayuno, que por qué sus discípulos no ayunaban como ellos ayunaban mucho, ¿verdad? Entonces, es una idea, una visión del evangelista para posteriormente transmitir lo que acabamos de leer. Ahora vamos a Marcos 5, ¿sí? Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre
y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí, hasta el 34. ¿Qué encuentras de diferencia con el pasaje anterior? A ver, hermanos, ¿qué encuentran de diferencia con el pasaje anterior? De Mateo a Marcos, ¿cuál es la diferencia? Hay dos diferencias bien importantes. A ver, hermanos, ¿cuál es? No. Hay dos cosas bien importantes. De Mateo a Marcos, hay dos cosas bien importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son? La primera, si tú puedes ver el contexto, es muy diferente. El contexto está hablando del endemoniado gadareno. Marcos está poniendo antes del acontecimiento del endemoniado gadareno, ¿sí? Ese es uno. Pero cuando llega Jairo, ¿qué le dice a Jesús en Mateo? ¿Mi hija qué? Mi hija está muerta. ¿Y qué le dice en Marcos? Mi hija está agonizando. Entonces vemos que entre los evangelistas hay opiniones divididas. Hay diferencia en ciertas cosas, ¿sí? Ahora vamos a Marcos lo explica mucho mejor, ¿eh? Ahora vamos a Lucas 8. Vamos a Lucas 8. Lucas 8, y vamos a ver desde el versículo 40 esta misma historia, ¿sí? Que dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta ahí. Aquí vemos que hay algunas cosas que son muy idénticas, pero también vemos que una verdad se está afirmando de igual manera que en Marcos. ¿Cuál es esta? ¿Cómo? O sea, vemos que no estaba muerta. Mateo dice que ya estaba muerta. Marcos dice que no, que estaba agonizando. Y Lucas dice que estaba muriendo. O sea, la misma idea de Marcos. ¿Por qué? Porque estaba enferma y estaba muriendo. ¿Sí? Entonces, vemos que el acontecimiento, después de esto, antes, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué había hecho? Había liberado al mismo endemoniado gadareno. ¿Sí? O sea, la misma verdad. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, a que Marcos y Lucas concuerdan con la misma historia. Es la misma historia la que está narrando. Y posteriormente ya vemos la historia de una mujer. ¿Ah? Los tres concuerdan en la misma historia de la mujer. Varían en la situación del adolescente. Y por ejemplo aquí a Lucas ya le pone la edad que tenía la niña. ¿Sí? O sea, son pequeños detalles que si tú los vas acomodando en su debido orden, sacas una conclusión de qué estaba pasando en los precisos momentos en que llegamos a esta historia de la mujer. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos? A que Jesús estaba en su ministerio haciendo muchos milagros en ese momento. ¿Sí? Y nos vamos a concentrar en el último que veíamos, en el último de los milagros, que es la escena de la mujer, ¿verdad? Vemos primero que nada que hay una multitud detrás de Cristo. Siempre había una multitud detrás de Jesús. Siempre, cuando Él anduvo aquí en la tierra, siempre mucha gente le seguía. Mucha gente estaba detrás de Él. Y siempre sus discípulos a un lado, ¿verdad? Entonces, dentro de esta multitud estaba esta mujer muy necesitada. ¿Muy necesitada de qué? De un encuentro personal con Dios, de un encuentro personal con Jesús. ¿Sí? Como hoy puede estar, a lo mejor tú, a lo mejor alguien de aquí puede estar muy necesitado de que Jesús tenga un encuentro con Él. ¿Sí? Y esta mujer tiene muchas características. Diferentes características que a lo mejor no nos ponemos a meditar, ¿sí? Diferentes cosas que podemos encontrar a través de esta historia. Frases que quedaron plasmadas ahí en la Escritura para que pudiéramos en determinado momento hacer nuestra esta idea, este pensamiento que ella tenía, ¿sí? Entonces encontramos grandes verdades en estos tres pasajes, pero lo que concuerda es la niña enferma y la mujer también. Son dos cosas que no podemos pasar por alto que están plasmadas en este mensaje, ¿sí? Entonces vemos la mujer estaba impedida de muchas cosas, impedida de conocer a Dios, no conocía a Dios. Aunque
vivía ahí entre las personas que buscaban de Dios, ella no podía. Ella no tenía casa, ella no tenía familia, y si la tenía, ya la habían abandonado. ¿Por qué la habían abandonado? ¿Por qué no tenía casa? ¿Por qué no podía asistir a un servicio donde Jesús estuviera predicando? ¿Por qué, hermanos? Porque era inmunda. ¿Y la ley qué decía? O sea, la ley es muy específica en cuanto a estas situaciones. Levítico 15, perdón. Mira, vamos a ver la situación que estaba atravesando esta mujer en Levítico 15. Levítico 15, versículo 25. Habla desde el 19, habla la situación y está narrando cuando las mujeres estaban menstruando, estaban en esta situación, ellas tenían que hacer algo, ¿verdad? Pero cuando llegaba este tiempo, ellas tenían que apartarse por 7 días, porque la ley estaba establecida así, porque eran inmundas. Pero del versículo 25 en adelante dice, primero da las reglas para las mujeres que estaban en esta situación, y del 25 dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, ¿qué está diciendo? Bueno, si llegara esta enfermedad a la vida de una mujer, tendría que permanecer inmunda todos los días que esto sucediera. Y fíjate cuál era la ley para esta persona. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. O sea, nadie podía ocupar esa cama, nadie pudiera ocupar esa silla donde ella se sentaba. Dice, cualquiera que tocar estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. O sea, mientras tuviera la impureza, hasta el día en que fuere quitada, tendría que todavía ser supervisada por un sacerdote, para que ella pudiera incorporarse a sus actividades, ¿sí? Y tendría que presentar una ofrenda, ¿sí? Bueno, y en el 31 dice, y así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Entonces no podían asistir a una iglesia o a un lugar como estos. Dice, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. O sea, ¿qué está diciendo? Mientras estuviera en esta situación, no podía tener contacto con los demás, no podía tener contacto con la sociedad. Entonces, esa era la situación de esta mujer, pero resulta que en la historia que acabamos de leer, esta mujer llevaba 12 años con esa enfermedad. 12 años que a lo largo de este tiempo, pues
había traído desesperación a su vida, ¿sí? O sea, era una situación muy complicada la que vivía esta mujer, ¿sí? Pero fíjate, a pesar de todo ello, ella llegó el momento en que escuchó de Jesús. Llegó el momento en que Jesús se atravesó en su vida. Y en ese momento ella tomó una decisión y brotó una fe, una esperanza de que su enfermedad pudiera ser curada. Entonces vemos que esta experiencia que ella tuvo, bien la pudiéramos aplicar a nuestra vida. O yo, como yo en su momento cuando estuve en esta situación, pues también volteé hacia Dios, ¿sí? Pero fíjate, vamos a analizar cuidadosamente cómo estaba esta mujer. Marcos 5:25 dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, ¿sí? 12 largos años que llevaron a la desesperación de esta mujer enferma. 12 largos años que había padecido este flujo de sangre. Y por lógica, esto había traído consecuencias a su vida. Por lógica, había hecho muchas cosas, como a lo mejor sucede cuando alguien se enferma. Cuando alguien se enferma y empieza a recurrir a muchas cosas. Bueno, esta mujer había perdido a su familia. Había perdido a lo mejor hasta las ganas de vivir. Sí. Había perdido todo lo material que tenía. Había perdido su salud. Había perdido muchas cosas. En otras palabras, había perdido todo. Sí. Su familia, pues como ella era inmunda, ya no podía convivir, ni con ella ni con nadie. ¿Sí? Porque la ley le había dicho que tenía que ser apartada, tenía que ser desechada. Es más, en esos tiempos, cuando las personas eran inmundas, si llegaban a estar en la calle, si llegaban a ir caminando por la calle y venía otra persona de frente, tenían que gritar, tenían que anunciar que eran inmundos para que aquella gente no tuviera contacto con ellos. O sea, no podían convivir. Era la ley que habían impuesto, y pues tenía que esta persona ser desechada por la sociedad, por su familia, por todo mundo. Pero dice el versículo 26, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Había gastado todo lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a estos extremos? Porque no conocía a Dios. Porque no tenía la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Porque le habían enseñado que solamente había un lugar donde Dios estaba. ¿Cuál lugar era este? Era el templo. El templo de Jerusalén es donde estaba ahí. Dios nada más le habían enseñado que estaba ahí entre las cuatro paredes. Y no sabía que Jesús ya andaba en la tierra. Ya andaba trayendo las buenas nuevas a toda la humanidad. Pero ¿qué pasa con este ejemplo que estamos viendo? Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Qué pasa cuando una persona o un familiar se enferma? ¿Qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace la gente? Lo primero que hace es recurrir a todo lo que le dicen.
¿sí? Ya sea que tenga cáncer o tenga cualquier otra enfermedad, le empiezan a recomendar, fíjate que yo conozco un especialista aquí y te puede ayudar. Y no importa que esté en la otra ciudad, no importa que esté en la frontera, no importa, tú haces el esfuerzo, juntas lo poco, lo mucho que tienes y vas a ver a ese doctor. Y así hacen muchos. O la gente que no conoce a Dios le dice, mira, en tal estado hay un buen brujo, hay una buena curandera. Y la gente que no conoce a Dios, ahí va. Aunque esté hasta el otro extremo, aunque esté hasta el otro estado, ahí va la persona a ver a esta persona que le están recomendando. Ahí va a ver al curandero, al brujo, ahí van a recurrir. Bueno, esta mujer había pasado por todas esas situaciones, pero dice que nada había aprovechado. O sea, no había mejorado en su situación. ¿Qué dice la palabra? Antes le iba peor. Y aquí pasa como cuando vas a una campaña evangelística, tú que conoces de Dios, y te dicen, va a venir fulano de tal, para no dar nombres, ¿sí? Y va a venir y te viene hablando de que él va a cambiar tu situación financiera, va a limpiar tus finanzas. ¿Y a quién no le gusta que le digan eso, verdad? ¿A quién no le gusta que le ofrezcan que vas a tener un buen carro, que va a cambiar, vas a tener una buena casa? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando llegas ahí? Llegas ahí y lo primero que te empiezan a pasar, pues es el ofrendero. Y te sacan primero la ofrenda misionera, la ofrenda de amor, la ofrenda para el predicador y siembra para que puedas cosechar abundantemente. ¿Y lo haces o no lo haces? Sí se hace. O sea, los que conocimos ese tipo de lugares, a veces lo poco que tenías, lo dabas. ¿Sí? Porque si tú das un peso, el Señor te da dos, dicen. Y resulta que al final de cuentas, pues a alguien nada más le crece la cuenta, pero la tuya no. Bueno, a esta mujer le había pasado lo mismo. Había gastado todo lo que tenía y dice que antes le iba peor. No había mejorado. Su situación física estaba peor, ¿sí? Había gastado todo lo que tenía, ¿sí? Y dice la Escritura que no había podido ser curada, ni por doctor, ni por el brujo, ni por el chamán, ¿sí? Al contrario, le iba peor. ¿Por qué le iba peor? Porque no podía convivir con la sociedad. Había sido desechada por la religión, ¿sí? No podía entrar a un lugar público, no podía hacer muchas cosas. Entonces, ¿cómo estaba esta mujer? Pues desesperada. Y su salud empeoraba cada día, ¿sí? Y cada día era peor su situación. Cada día ya no tenía de dónde echar mano, ya económicamente estaba en la ruina, ¿sí? Espiritualmente no existía una vida espiritual porque estaba muerta espiritualmente, muerta para la religión, muerta para aquellos que conocían de Dios por su inmundicia, no podía buscar de Dios en algún lugar, ¿sí? Entonces vemos, pues la situación era muy difícil, como a lo mejor para algunos. ¿Por qué? Porque algunos que conocen de Dios, ¿sí?, prefieren estar gastando en doctores, prefieren estar gastando en médicos, que darle todo al Señor, que darle toda la honra y la gloria a Dios. Y a veces lo primero que hacemos cuando hay escasez material,
lo primero que hacemos es echar mano de lo que a Dios le pertenece para poder solventar nuestro gasto, para poder solventar nuestra situación. Y pues Dios que se espere. Y esta mujer así lo había hecho, pero dice que en lugar de irle bien, le iba peor. Pero de pronto dice que escuchó en el 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó que venía liberando a los endemoniados, cuando oyó que venía sanando a los enfermos, ¿qué pasa? Brotó una pequeña luz de esperanza en ella. Dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús y escuchó que venía haciendo milagros, ¿sí? Escuchó que Él venía liberando a los cautivos. Era una luz de esperanza que había surgido. ¿Sí? Brotó esa luz de esperanza. Dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjate, ella tuvo que tomar decisiones, ¿sí? Esta mujer, a pesar de que estaba desechada por la sociedad, a pesar de que estaba en una situación crítica, a pesar de que ya a lo mejor la única esperanza que tenía era que un día iba a estar en la tumba, ¿sí? Como la mayoría de nosotros tenemos, ese es lo único seguro que tenemos, es que un día a lo mejor vamos a estar en una tumba, ¿sí? Ella también, pero cuando escucha hablar de Jesús, cambia su situación. Brota una luz de fe, una pequeña esperanza de decir, me puede sanar Jesús. Sí, se había acabado todo lo material, sí había terminado con todas las relaciones que tenía en la familia, había perdido todo, pero ahora tenía una esperanza. Ahora sabía que había alguien que podía cambiar su vida, que podía ayudarle. Pero si tú te das cuenta, ella tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar esta determinación, ¿sí? Cuando oyó hablar de Jesús, dice, tomó una decisión muy fuerte para ella. ¿Por qué? Porque ella sabía que no se podía acercar a Jesús. Ella sabía que para llegar a Jesús había muchos obstáculos. Había mucha gente antes que ella. Sí. Pero ahí estaba ella tomando una decisión. Ahí estaba con esta confianza de que si ella se acercaba a Dios, podía cambiar su vida. ¿Sí? A pesar de que no lo conocía. A pesar de que no sabía ni quién era Jesús. Pero había oído hablar, ¿sí?, que venía haciendo milagros, que venía sanando a los enfermos, ¿sí?, y que estaba pasando cerca. Entonces ella tenía una oportunidad. Y ella dijo, esta oportunidad no la voy a desaprovechar, ¿sí? Pero fíjate, dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué tocó su manto? Porque ella se decía a sí misma, no es necesario a lo mejor que Jesús imponga sus manos sobre mí. No es necesario que yo toque al mismo Señor Jesús. Si tan solo tocare su manto, dice el versículo que sigue, ¿sí? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Sí? Entonces aquí lo que podemos aprender es de que ella tomó una decisión. A pesar de los problemas que había para acercarse a Jesús,
Ella sabía que si tocaba no a Jesús, solamente su ropa, ¿sí?, iba a cambiar su vida. ¿Qué hizo? Vino por detrás y tocó su manto. O sea, vemos esa luz de esperanza actuando, tomando decisiones. No es, bueno, es que si me acerco a lo mejor de lejitos, pues puedo recibir algo de Dios. Es que a lo mejor si hoy dejo de pecar, hoy dejo de robar, a lo mejor después se me quita lo borracho. O a lo mejor si hoy dejo de decir groserías, a lo mejor al rato se me quita lo orgulloso. Ella no dijo, va a ser poco a poco el cambio que yo haga. No, ella tomó una decisión de acercarse a Jesús y de tocar simplemente su ropa, de tocar solamente el vestido de Jesús. ¿Sí? Entonces, ella para llegar a este momento, tuvo que tener esa plena convicción de que esa era la solución a su vida. ¿Sí? O sea, tuvo que echar a andar esa fe que estaba brotando en ella para poder actuar. ¿Le fue fácil? No. Había bastantes obstáculos para lograr su propósito. ¿Sí? Y si tú lo ves fríamente, casi era imposible. ¿Por qué? Porque mira, dice la Escritura que había mucha gente alrededor de Jesús. Ahora imagínate, alrededor de Jesús, sus 12 discípulos y después la gente. Primero los 12 discípulos, ¿para qué? Para que no fuera gente extraña la que estuviera muy cerca de Jesús. ¿Sí? Haz de cuenta un vallado alrededor de Jesús, hecho por los discípulos. Pero después de eso, la gente estaba ahí, la gran multitud que rodeaba. ¿Sí? Y luego, todavía ella sabía que como inmunda, no tenía que tener contacto con la gente. ¿Qué tuvo que hacer? ¿O qué hubieras hecho tú? Pues ella tuvo que disfrazarse, tuvo que cubrirse, ¿verdad? A lo mejor se puso una túnica larga, a lo mejor se cubrió la cara para que no la descubrieran. Había ese peligro de que si la descubrieran, no la iban a dejar acercarse a Jesús. La otra era que Jesús iba no con el propósito de sanarla a ella. ¿Cuál era la misión que llevaba Jesús? Y muy importante, ¿cuál era la misión que llevaba Jesús en ese instante? La hija de Jairo, ¿no? A eso lo habían llamado, no a sanar a la mujer con el flujo de sangre. La mentalidad en ese momento de los discípulos y de la gente que iba con Jesús es que iban a la casa de Jairo, ¿verdad? Eso no era otro obstáculo que tenía ella. Ahora, ¿cómo iban? ¿Tú crees que iban, despacito, caminando? ¿O era urgente el llamado que le estaban haciendo a Jesús? Era urgente. Entonces era importante la misión que llevaba Cristo a la casa de Jairo. Pero a pesar de todo esto, ella persistió, ella buscó la manera de acercarse a Jesús. O sea, no desmayó, como hoy en día muchos lo hacen. Es que hablaron de esto y pues la verdad es muy difícil dejarlo. ¿Sí? Es que es muy complicado buscar a Dios. Y se desanima la gente por menos de lo que esta mujer estaba padeciendo o estaba pasando para mirar a Jesús. Mucha gente se desanima, ¿sí? Se desaniman porque no, es que está muy difícil es ser cristiano, ¿sí?
Es muy difícil buscar a Dios. Y esta mujer no se desanimó. Ella decía, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto. O sea, ella estaba seguro, Jesús viene haciendo milagros, Jesús viene mirando a los enfermos, viene sanándolos, y yo soy uno de ellos. O sea, mientras la persona que quiere un encuentro con Jesús no es sincera, mientras la persona no toma decisiones en su vida, Jesús no puede hacer nada por ella. No puede hacer nada por ti. ¿Sí? Pero ella dice, si tan solo, ¿sí? Si tan solo hiciere esto, ¿qué vemos? En el versículo 28 dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice el 29, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Libró todos los obstáculos. ¿Sí? Ella no se detuvo hasta lograr su objetivo. Y a lo mejor no fue de conocer a Jesús cara a cara, sino simplemente tocar su manto y dijo, si lo hago, voy a ser sana. ¿Sí? Y vemos que se produjo la liberación de esta mujer, la sanidad. Vino simplemente por este toque con Jesús. ¿Sí? Pero ya vemos, tuvo que luchar para llegar hasta Él. Tuvo que luchar con ella misma, quitarse a lo mejor esa idea, y si me miran, y si me descubren. Tengo que tocar a la multitud para hacerla a un lado y poder llegar a Jesús. Y lo hizo. ¿Sí? Al final tuvo lo que buscaba. Ese toque de fe que necesitaba en su vida. Y mira lo que produjo. ¿Sí? Dice, al instante fue curada. ¿Por qué? Porque tomó la decisión adecuada. Buscó la decisión correcta para su vida. ¿Acaso fue por el conocimiento que tenía de Jesús? No lo conocía. Porque muchos dicen, es que necesito conocer, es que necesito ver. No, lo que tú necesitas es tomar decisiones para buscar a Dios seriamente. Lo que tú necesitas es tomar esa decisión que tanto te está deteniendo. Esta mujer lo hizo. No fue porque oraba mucho o leía mucho. No fue porque hacía buenas obras. Fue por la misericordia de Dios. Fue porque Dios la miró con misericordia. Pero fíjate lo que sigue. El versículo 30. Luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjate, esta mujer ejerció una fe más grande que la de muchos que estamos aquí, ¿sí? Ella no le conocía y tuvo fe en él. Ella no había escuchado lo que muchos han escuchado a través de la palabra de Dios. Ella esperaba una respuesta como la que vemos que fue hecha en su vida, en su cuerpo. Pero ahora vemos a Jesús preguntando una cosa: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sinceramente, ¿tú crees que Jesús no sabía quién había tocado sus vestidos? ¿O sí sabía? Pues es Dios, ¿no? Todo lo sabe. ¿Sí? Entonces, no podemos decir, es que es una pregunta que a lo mejor para Cristo no está bien que hubiera
dejado ahí plasmado en la Escritura. Es una pregunta fuera de lugar. No, él sabía lo que aquel toque había hecho. Porque dijo, ha salido poder de mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué preguntaba esto? ¿Por qué preguntaba esto, hermanos? ¿Por qué preguntaba, quién ha tocado mis vestidos? Porque quería que testificaran delante de toda esa gente que había. ¿Sí? Pero a lo que vamos, mira, tristemente, hoy en día, mucha gente está cerca de Jesús. Está cerca, ¿por qué? Porque asisten a los servicios en este lugar, en otros lugares, en otras iglesias, van a reuniones como estas, leen la Biblia, oran, están cerca, pero no están dentro del reino de Dios. ¿Sí? O sea, no están con Jesús, en otras palabras. Muchos están cerca de Cristo, ¿sí? Pero no lo tocan. ¿Por qué no lo tocan? Porque no toman decisiones. Llevan años alrededor de Jesús y se conforman con cómo Dios actúa en la vida de otro. Se conforman con mirar la fe de otros. ¿Y tú? Sigues enredado en tus 4 problemas. Sigues enredado en tu enfermedad. ¿Sí? Y ahí estaba Jesús. Esta mujer tomó la decisión y dijo, yo lo hago. Y ahora Jesús estaba llevando a esta mujer a que testificara delante de la gente. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Fíjate, sus discípulos, a pesar de que estaban cerca, no alcanzaban a mirar los propósitos de Dios. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, oye maestro, como que le estás exagerando. ¿Cómo es posible? Si ves que no podemos ni caminar rápido y tú quieres que te diga quién te tocó, ¿sí? Pero no es eso lo que buscaba el Señor. El Señor buscaba y busca siempre, porque ese es el único propósito. Mira, si Dios cuando salva a una persona sabe de los peligros que hay aquí, y si miras tú el contexto de Marcos y de Lucas, lo que estaba sucediendo, y si miras cómo liberó al endemoniado gadareno, ¿qué fue lo que le dijo? Vente conmigo, vamos a predicar, vente, vamos a servir. Eso le dijo a este endemoniado gadareno. No, le dijo, mira, ve a los tuyos, ¿sí? Ve a los tuyos y platícales lo que Dios ha hecho. Y si tú ves todas las sanidades que Jesús venía haciendo, siempre le decía a la gente, ve a los tuyos y ve y cuenta las maravillas de Dios. ¿Sí? Y esta mujer no podía ser la excepción. Fíjate lo que le dice. Lo que dice el 32 dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, a ver, estoy esperando a ver quién, si realmente hay gratitud, si realmente hay esa gratitud de aquel que está enfermo, que Dios te ha sanado y que muchas veces se te olvida lo que Dios ha hecho en tu vida. Y fíjate, esta mujer no, esta mujer, dice el 33, entonces la mujer, temiendo, porque sabían que era inmunda, y temblando, dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él
y le dijo toda la verdad. Toda la verdad, dice. Fíjate, aquí hay grandes cosas que podemos aprender de esto. Se produjo exactamente lo que Cristo quería que sucediera. ¿Qué quería? Que testificaran ante la multitud lo que acababa de hacer. Pero vemos la actitud de esta mujer. ¿Con qué actitud llegó ante Jesús? Con una actitud reverente, con un temor santo, ¿sí? Porque ella sabía lo que había hecho Dios en su vida. Y llegó, dice, vino primero, dice, temiendo que a lo mejor la gente pudiera apedrearla porque era inmunda. Y luego dice, temblando porque sabiendo lo que en ella había hecho. Pero lo más importante, dice, vino y se postró. Se postró delante de Jesús. No es como aquel que llega a las 11:30 o llega ya cuando empezó el servicio y todo el mundo buenos días, buenas tardes y como queriendo que te hagan reverencias, o a lo mejor vienes desvelado ahí sin ganas de buscar a Dios. No, esta mujer dice que llegó ante Jesús y se postró, guardando toda la reverencia, porque sabía que Dios había cambiado su vida, porque Cristo había cambiado, se postró ante Él. Cosa que muchos no hacen, hermano. ¿Sí? Ya sé a lo que vengo, ya sé lo que quiero. Es más, yo lo busco a mi manera, poco a poco. ¿Para qué apresurar las cosas? ¿Sí? O muchos que nada más, pues vengo porque, pues quiero que me vean. Bueno, vengo a pasar lista, en otras palabras. No, esta dice que se postró, pero no nada más hizo eso. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea, esta mujer no, oye, Señor, pues mira, yo quisiera a ver si puedes quitarme, como aquel otro que le dijo, si puedes hacer algo por mi hijo. Así le dijeron a Jesús, si puedes hacer algo. No, esta mujer dice que no. Esta vino, se postró y sí, Señor, yo era inmunda. Sí, Señor, yo no tenía familia, pero hoy tú me has sanado. Pero hoy tú has cambiado mi vida. Porque has hecho este gran milagro. Porque has hecho esto. Sí, Señor, porque me quitaste lo borracho, me quitaste lo drogadicto, me quitaste ese mal carácter que tenía. Dice que vino y le dijo toda la verdad. Sí, hoy vengo quebrantado, Señor. Hoy vengo con este problema, hoy vengo con esta necesidad. Pero ¿qué hacen muchos? ¿Cómo estás, hermana? Bien. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Aunque sabes que vienes deshaciéndote, vienes con una lucha, con una prueba, vienes con escasez material a lo mejor, y no te atreves a decir las cosas como son. ¿Cómo estás? Bien. Pues ya que, si estás bien, ¿qué necesitas? Nada, ¿verdad? Porque estás bien. Pero ella no. Ella le dijo toda la verdad. ¿Sí? Le dijo por qué lo había tocado. Le declaró su condición en que estaba antes y cómo estaba ahora. ¿Sí? Hoy era otra persona ya. De un instante a otro cambió su vida. Lo que había hecho ese toque hacia su ropa de Jesús. Le dijo, mira, Señor, lo que la ciencia no pudo hacer, lo que el buen doctor no pudo hacer,
Lo que aquel brujo que fui a ver no pudo hacer, en un instante lo hiciste tú. Y ese es nuestro Dios, hermano. Y ese puede ser tu Dios si te decides a buscarlo. ¿Sí? Lo que no pudo hacer el curandero o la religión, un simple toque de su vestido de Jesús lo hizo. Y vemos que este testimonio ha perdurado a través de los tiempos. Y vemos cómo una sola acción cambió una vida. Una sola acción en toda aquella multitud sirvió para que muchos aprendamos de la fe de esta mujer. ¿Sí? Y que hoy nos sirven de aliento para muchos. ¿Sí? Al tocar a Jesús, ella pudo volver a tocar a los demás. Al tocar a Jesús, ella pudo ser limpia. Pudo tener contacto con los demás. Y fíjate lo que le responde Jesús. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, ve en paz y queda sana de tu azote. Sí fue lo que le dijo. Eso esperaba ella. Pero Jesús hizo más. No le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana. Tu fe te ha hecho salva. O sea, salvó su alma. Y aparte, ve en paz y queda sana de tu azote. Porque así es nuestro Dios. O sea, tú le estás pidiendo una cosa y Dios te da más de lo que tú pides. Porque nuestra fe es pequeña. Pero siempre la misericordia de Dios sobreabunda y sobrepasa nuestra expectativa. Por eso hoy yo te invito a que te acerques a Jesús. Tomes decisiones concretas. Dice la palabra de Dios que el que busca halla. Al que pide se le dará. Pero no busques acercarte con rituales muertos. Ven así como estás y dile toda la verdad. Dile todo lo que piensas, todo lo que necesitas. Yo te digo una cosa, hermano, y con todo el respeto que se me merece la audiencia. Ven tú. Toma decisiones en tu vida. No te desanimes por el que estás mirando a tu alrededor o por el que está a tu lado. No te desanimes, porque a veces la multitud, hermano, sinceramente, y muchos no me dejarán mentir, porque muchos ni entran y ni dejan entrar. Pero ahí están. Y muchos que a lo mejor tienen la idea, la intención, están mirando, no, pues es que si aquel que se dice, si aquel que está. Pero hermano, muchos ni entran. Acuérdate que dentro de los 12 discípulos estaba Judas. Y él ni entró, ¿sí? Pero impedía que la gente se acercara a Jesús. ¿Sí? Entonces tú no te desanimes por lo que ves, ¿sí? Sino ve la misericordia de Dios en la vida de esta mujer. Ve cómo Dios actúa. Por eso es necesario que cada uno tome su responsabilidad, que cada uno tome sus decisiones, que cada uno vea realmente hacia dónde vas.
Y Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, según la decisión que nosotros tomemos. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en las familias, en tu vida. Jesús esperaba que testificaran de Él y lo hicieron. ¿Sí? Jesús esperaba la reacción de esta mujer y ella respondió a las expectativas. ¿Por qué? Porque tomó decisiones en su vida. Hoy yo te invito a que tú lo hagas. ¿Sí? Y si ya las tomaste, pues mira, la fe de esta mujer hizo mucha bendición en muchas vidas, porque aumenta nuestra fe al saber que si ella lo pudo lograr, también nosotros lo podemos hacer. Meditemos un momento, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor. Gracias porque por fe creo que tú estás en medio de nosotros, Señor. Por fe creo que tú vas a hacer mucho más de lo que te hemos estado pidiendo, porque así dice tu palabra, que tú vas a hacer muchas cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el gran poder tuyo, Señor. Por eso te damos toda la gloria en este lugar, Señor. Por eso te damos toda la honra, Señor. Ayúdanos a ejercer esa fe que mueve montañas. Esa fe, Señor, que no se conforma con irte siguiendo nada más, sino que realmente esa fe que como centro principal te tiene a ti, Señor. Ya no queremos mirarte de lejos, Señor, sino queremos que seas una realidad en nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Padre, a venir con la actitud que esta mujer tuvo, Señor. Con esa actitud reverente, con esa actitud, Señor, que solamente tú puedes transmitir. Sí. Para que traigamos corazones limpios, corazones sinceros, corazones que hablen verdad cada cual con su prójimo, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a meditar también en esta alabanza, amado Dios, y hacerla nuestra. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuenta de cosas que hay en ti y que solo a Él le interesarán.
Él es más que un mito para ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de ti, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. No sé cuál sea tu enfermedad, no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu situación. De lo que sí estoy seguro es que Jesús está aquí. Gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque creemos que lo que hiciste con esta mujer lo puedes hacer en medio de nosotros, Señor. Solo que te digan toda la verdad a ti, Señor. Padre, sé tú con aquellos que realmente están abriendo su corazón en esta hora a ti, Señor. Padre, mira su fe de ellos, Dios. Porque tu palabra dice, al mirar la fe de ellos, tú concediste su petición. Y creemos, Señor, creemos que tú hoy vas a hacer maravillas en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor. Nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Padre. Y te rogamos que nos lleves a nuestro hogar, Señor, y a lo largo de esta semana tú estés con nosotros en nuestras actividades, Padre, y que seas tú el eje principal de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.